Vamos a platicar ya pues del tema principal del día de hoy, la respuesta que da el presidente López Obrador. Escuchábamos el día de ayer, había algunas declaraciones de parte de miembros allá del gabinete en España, ha habido diversos comentarios, se pedía al gobierno mexicano que aclarara qué quería decir con esto de un rompimiento, y bueno, el presidente López Obrador hoy en la mañanera pues puntualizó que se habla más de una pausa. No tiene nada que ver con romper relaciones, es esperar, abrir una brecha de tiempo. ¿Para qué? Para que esto vaya generando, pues que se vayan calmando las aguas. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera el presidente. Respeto, deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito, no es ruptura, no es nada más decir, ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo, y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos, y lo mismo en el manejo político. Nada más recuerdo que ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije, y el que era el presidente del Consejo de Bancomer, que pertenece ahora a empresarios españoles, que era presidente en la campaña pasada, se pronunció en contra mía, diciendo que yo era un populista. El presidente del principal banco español en México, incluso el principal banco extranjero que actúa en México. Pues cómo se sentían los dueños del país. Entonces ahora se sorprenden, pues no hay ninguna ruptura. Si hace falta aclararlo, además decir, vámonos despacio, porque a veces... Bueno, lo que comenta el presidente con estas declaraciones el día de ayer, bueno, sabemos muy bien, él habló de esta pausa en las relaciones con España, relaciones diplomáticas, relaciones entre gobiernos, relaciones con los grandes empresarios, estos abusivos que operan en nuestro país. El día de ayer el ministro Álvarez pidió una explicación porque no entendía bien. Esta palabra no existe en la diplomacia internacional, lo de la pausa. Incluso dijo, bueno, nos sorprendió. Nosotros no hemos hecho nada, somos unas blancas palomitas, no hemos hecho nada para generar la reacción, este tipo de reacciones, dijo del presidente. Y bueno, pues también dejando claro que a pesar de todo y de los dichos del presidente, ellos van a defender los intereses de España, al igual que Estados Unidos defiende sus intereses. Por eso, insisto y repito, ¿por qué la oposición rechaza que el presidente mexicano defienda los intereses de México? Cada país está defendiendo sus intereses y los están defendiendo aquí en nuestro país, en nuestro territorio, entre nuestras fronteras. Entonces, ellos son los que vienen a nuestra casa y le reclaman al presidente que por qué la defiende. Ahora, nadie de estos expertos que han estado opinando sobre el tema le reclamó a España porque pausó, entre comillas también hay que decirlo, las relaciones con México, posponiendo por meses el beneplácito de Quirino. De ahí ya tiene mucho tiempo varios meses que el gobierno de México no tiene un embajador en España, y España todavía decidió posponer esta designación mucho más tiempo. Nadie se quejó, nadie le reclamó ni le dijo a España, oiga, ¿qué va a pasar con la relación con México? ¿Por qué no le apuran? ¿Por qué no aceleran esta designación?
para que siga el intercambio comercial y todo lo que dicen ahorita y critican al presidente que ahora está afectando, ¿no? Con estas declaraciones. Aunque bueno, lo que sale a precisar también el presidente es que más que pues un rompimiento, ¿no? Un distanciamiento entre los dos países, básicamente es como que también el diálogo de su gobierno con el gobierno español, pero también con las empresas, estas que llegan protegidas, blindadas por los gobiernos de España y también, como lo venimos mencionando, por el gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que para que no escuche tanto pataleo y tanto berrinche, porque, bueno, las acciones que se están tomando por parte de la Cuarta Transformación para recuperar sobre todo la soberanía energética, pues sí, afecta a sus intereses, eso no lo podemos negar. Y aseguró el canciller Marcelo Ebrard que habló con el ministro de España para aclarar este tema de la pausa. El ministro de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y la Cooperación, José Manuel Álvarez, habló por teléfono anoche con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard con el fin de aclarar la propuesta de hacer una pausa en la relación bilateral planteada por el presidente López Obrador. Es decir, ya se les había aclarado el tema de esta pausa el día de ayer. Lo que sorprende es la reacción de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien, bueno, intenta vender este discurso de que esta pausa, ya lo dijo muy bien hoy el presidente, no es con el pueblo español. El pueblo español y el pueblo mexicano han estado unidos por muchos años y así lo seguirán. España responde al presidente: los vínculos que tenemos con los mexicanos no van a desaparecer, cosa que pues jamás se ha puesto sobre la mesa. México es un país hermano con el que nos sentimos identificados, aclaró la ministra de Defensa. Estos vínculos que tenemos con los ciudadanos y con México no van a desaparecer en ningún caso. Hay un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su labor durante la pandemia en el coronavirus. Es decir, siguen vendiendo de parte del gobierno español. Ahora Margarita Robles, la titular de la defensa, pues que no vamos a romper con el pueblo mexicano cuando esta pausa, para empezar ya no se está hablando de rompimiento, está hablando de una pausa, pues es con el gobierno hasta cierto punto. No tiene nada que ver aquí el pueblo mexicano y el pueblo español, ¿no? Fíjate que no había visto esa declaración, esta información es nueva para mí, ¿no? De que sea la secretaria de la Defensa. Es relevante que ella haga este pronunciamiento desde España. No, bueno, el ministro pues ya habló con Marcelo Ebrard, ya Marcelo Ebrard le dijo, bueno, pues no es que vayamos a dejarnos de hablar, sino pues vamos a mantener una distancia, ¿no? Seguramente se acordó lo que va a suceder con Quirino. Hasta el momento no hay noticias sobre si se retira o no su designación por parte del gobierno de México. Monreal señaló ayer que pues el proceso va a seguir, ¿no? Allá está ya la propuesta del presidente. Esto se tramitará en la Cámara de Senadores y mientras el presidente no decida echar para atrás la propuesta, Quirino será designado embajador aquí en México y ya con el beneplácito será embajador en España. Entonces, no sabemos también si se habló sobre este tema, sobre el caso de Quirino. Pero es interesante, ahorita que escucho que sea la ministra de Defensa, sí, justamente de España, porque bueno, yo creo que ante la situación que ya están viendo los españoles, donde el presidente sí, y yo creo que a estas alturas ya deben estar muy seguros de la molestia del presidente, por lo que hicieron los españoles durante los sexenios anteriores, pero además cómo se han comportado ahorita. Porque no nada más es lo que ocurrió, cómo se metieron ya hasta la cocina, sino la manera que el presidente ha estado tratando de avanzar en este tema y cómo estas empresas se han convertido también en grandes piedras en el camino, con amparos, con amenazas, advertencias, con esta presión desde los Estados Unidos. También por eso es el reclamo y la molestia del presidente. Entonces yo creo que en España, que ya se dan cuenta de esta situación, pues recurren a esta otra carta. Y es la ministra de la Defensa, entiendo yo, porque el mensaje es pues también a su par de la Secretaría de la Defensa Nacional en nuestro país, Luis Crescencio Sandoval. Así como lo hemos mencionado en algún momento con diferentes temas que se han dado en la relación binacional entre México y Estados Unidos, en donde el ejército de los Estados Unidos tiene una relación directa con el ejército mexicano, también esto sucede en otras partes del planeta y con otros países. Los ejércitos
al igual que como los países tienen todos sus cauces diplomáticos, los ejércitos tienen sus propios cauces diplomáticos, sus propias relaciones con otras fuerzas armadas distribuidas en todo el planeta, con los demás países. Y me queda claro que también la Secretaría de la Defensa Nacional, al igual que mantiene sus propias relaciones con el ejército de Estados Unidos, mantiene sus propias relaciones con las Fuerzas Armadas de España, con el ejército, la Defensa Nacional de España. Entonces, yo creo que el mensaje va por ahí, que a pesar de que se dé esta complicación en la parte civil, se mantenga todavía un canal de comunicación a través de estas dos instituciones que, bueno, tienen su propia lógica y su propia dinámica y honestamente no responden en nada a la cuestión política. Ellos se manejan en otro nivel y yo creo que por eso el mensaje llega a través de la titular de la Sedena. Vamos a darle seguimiento, de la Defensa Nacional, perdón. Vamos a darle seguimiento a este tema. Es interesante esta reacción. Y también importante porque de lo que vamos a hablar y en la siguiente parte es también qué es lo que tenía preparado. O sea, ya tras las declaraciones, tras el escándalo y tras la visita de John Kerry, lo que nos enteramos en estas últimas horas es qué es lo que se viene cocinando en la Cuarta Transformación, sobre todo en contra de estas empresas o una de estas empresas españolas señaladas por el presidente. Y es un proceso legal, es un proceso sancionador que le puede costar miles de millones de pesos a Iberdrola. A ver, Publio, ¿qué es lo que tenemos por ahí? Así como lo dices, Mau, pues la Comisión Reguladora de la Energía abre un expediente para sancionar a la empresa española Iberdrola, a la cual se le acusa de vender energía de forma irregular. Esta sanción podría ascender a los 8,000 millones de pesos al considerar se vendió de forma ilegal energía en la planta Dulces Nombres. Es decir, pues van con todo contra la empresa española que pues está demostrando un día sí y al otro también el cómo han operado de manera irregular. Ahorita pues con una sanción de 8,000 millones de pesos, lógicamente aquí se empieza a ver pues por qué están tan a la defensiva el gobierno español, ¿no? Sí, también yo creo que ya estaban enterados de esta situación. Aquí lo interesante es que ya se avanza legalmente en algo que viene denunciando la CFE desde hace tiempo, el propio Manuel Bartlett, que este modelo de autoabastecimiento es ilegal, que este mercado eléctrico paralelo es ilegal, que este mercado negro de las tarifas eléctricas es ilegal. Y vienen denunciándolo desde hace tanto tiempo que nos preguntábamos, oye, bueno, pues si es ilegal, ¿por qué no se hace nada al respecto? O sea, ¿por qué nada más se hace la denuncia? Y es todo este esquema del autoabastecimiento, estas sociedades de a dólar que también han sido denunciadas, incluso hasta menos de $1, en donde estas empresas se suman a las españolas y con eso ya se dicen socios y con esto ya tienen el derecho ellos a la energía de estas plantas generadoras. Entonces, la CFE toma una serie, porque esto es lo que se revela, una serie de recibos de estas empresas. Entiendo yo que tanto de las empresas españolas como de la de sus clientes, va a la Comisión Reguladora de Energía y le dice, oye, mira lo que están haciendo estas empresas y mira la sociedad que tienen. O sea, como una empresa grande de miles de millones de dólares y estas plantas que cuestan también otros tantos cientos de millones de dólares, ¿no? Pues se instalan y luego aparece una que con $1 dice ya se convierte en socio de la empresa. Y entonces ellos presentan la denuncia en 2020. Septiembre del 2020. Septiembre del 2020. Y lo que se da a conocer es que a finales del mes de enero la CRE abre un expediente para sancionar a Iberdrola en una sola planta. Estamos hablando nada más de 8,000 millones de pesos de una sola planta. En el entendido de que las empresas, entre comillas, están respetando la ley. Porque la ley dice, bueno, las empresas socias pueden pues recibir la energía de esta planta eléctrica. Pero el sentido común, que es el que debe de prevalecer, pues dice, oye, pues ¿cómo es posible que me hables de una sociedad si estás participando con un miserable $1? Y entonces, ya con estos argumentos,
se abre este expediente, ya con un cambio de criterio en la CRE, algo que debió haberse dado realmente desde un principio, porque lo que sucede es que no se respeta realmente el sentido de la ley. ¿Qué es lo que busca esta ley? Que las grandes empresas que tienen mucho dinero inviertan realmente en sus propias plantas, algo que no hacen. Ellos van y contratan a Iberdrola, se suman con $1, es como la cuota de inscripción, y de ahí les venden la energía eléctrica. Entonces, esta es la gran ilegalidad, que por fin parece ser se va a sancionar. Y repito, esta es la primera planta de muchas que tiene Iberdrola, de muchas que tienen otras empresas, y que esta en particular eran 500, básicamente 500 empresas. Hay que recordar que en este modelo de autoabastecimiento ha denunciado a la CFE hay 70,000. Entonces, imagínate cuántas plantas no están involucradas y cuántas multas mega multimillonarias no se pueden aplicar. Y sobre todo las sanciones que pudieran venir, ¿no? El retirar, digo yo, si se va reiterando este tipo de irregularidades, también de parte de la Comisión Reguladora de Energía se pudiera evaluar hasta retirar la concesión que se le tiene a Iberdrola. Quiero pensar yo que si una empresa está operando de manera irregular, de manera reiterada, pues se puede evaluar el que se le quite estos permisos que tiene Iberdrola, ¿no? Sí, vamos a ver hasta dónde llega. Hay que recordar que esta planta en particular es de la que venimos hablando en Nuevo León, la que perdió ya o la que terminó su contrato, esta que ya no se le renovó el contrato, incluso se menciona que ahorita está pues desenchufada, no tiene cómo operar, no tiene a quién venderle, ya no tiene este contrato, se le venció y no se le renovó. Entonces, esta es a la planta a la que le buscarían aplicar esta sanción. Y ojalá, espero avance, se aplique la multa porque ya se sentará el precedente para todas las demás plantas. Entonces, es un tema importante. Había trascendido hace algunas semanas, yo incluso hice un video por la información que estaba circulando. Se dio el fallo a finales del mes de enero, no se dio a conocer a detalle esta información y esto se da a conocer hoy, un día después de la reunión con John Kerry. Sí, y después de lo que dijo el presidente sobre lo de España.